El Sol de la Mañana sigue reforzando su oferta de contenidos y ahora presenta Perspectiva Económica con Magín Díaz, profesional de reconocida trayectoria pública, economista especializado en finanzas públicas y macroeconomía, egresado de la Universidad de Chicago. Perspectiva Económica, una mirada orientadora a los hechos más relevantes de la economía dominicana y mundial. Bien, señores, estamos, como nos toca en el día de hoy, con el licenciado Magín Díaz, con quien vamos a hablar, desde luego, de economía. Buenos días, Magín, ¿cómo estás? Buenos días a todos, espero que estén bien. Qué bueno, qué bueno. Magín, el mundo está hablando de reforma para recuperar y equilibrar la economía después de esas grandes inversiones de todos los estados para contrarrestar la pandemia y auxiliar a las personas que quedaron en mayor condición de vulnerabilidad. Entonces se habla hasta de poemas como un impuesto solidario que está proponiendo el Fondo Monetario Internacional, de muy difícil aplicación. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Qué criterios tú crees que van a primar a la hora de orientar estas reformas? Bueno, como tú bien dices, la deuda aumentó en el mundo casi sin precedentes el año pasado, sigue aumentando este año a niveles que en algunos países no se habían visto. En el caso de Estados Unidos a niveles, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, y ya el Banco Central publicó aquí los datos, en el caso nuestro, casi 70% del PIB, que son 55 mil millones de dólares. Es un fenómeno mundial, eso es lo que había que hacer, ya yo lo he dicho. Y ahora se está viendo, ya con algo de luz al final del camino, que los gobiernos van a tener que generar más ingresos. Así que ese va a ser el debate. Y ya hay, como tú mencionaste, el Fondo Monetario, pero no solo el fondo, sino la OCDE, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, que son los principales organismos internacionales, pues dando su opinión, sus lineamientos de por dónde debe ir el tema. Yo te diría que un poco antes de la pandemia se inició la discusión con el tema de la explosión social que hubo en Chile, que sorprendió a casi todo el mundo. Y hay una tendencia y una sugerencia de los organismos de introducir más progresividad al sistema tributario. Es decir, que el que gane más, pague más. Siempre hay que ver la progresividad o regresividad del sistema fiscal, es decir, la combinación de impuestos y gastos. Pero tal vez para mayor cohesión social, para que sean más viables las reformas, que las reformas no se enfoquen solo en impuestos indirectos, sino en impuestos progresivos. Se está hablando nuevamente y se ha aplicado ya en algunos países. Se están aplicando impuestos a la riqueza, son de difícil cobro. De hecho, estuve viendo, hay un informe de la OCDE que dice que hace unos 20, 25 años había unos 15 países desarrollados que tenían, y antes de la pandemia solo 3 países quedaban con impuesto a la riqueza. Pero ya se está discutiendo en Chile, se puso en Argentina, en Colombia se está proponiendo esto. Por ejemplo, es un impuesto al patrimonio neto para el que tenga por encima de cierto umbral, de 2 millones de dólares de patrimonio, de 3 millones. Ese es un ejemplo. ¿Tú eres partidario de que eso pueda ponerse aquí, Magín? Bueno, vamos a ver qué dice, qué otros impuestos se están sugiriendo antes de ir a tu pregunta. Okay. Si son muy difíciles esos impuestos al patrimonio neto, entonces otros impuestos progresivos son el impuesto a la renta personal, el impuesto a la propiedad, impuesto a las donaciones. También hay una tendencia fuerte a impuesto a la economía digital, que ya el gobierno lo sugirió en su proyecto de presupuesto y tuvo que retirarlo. Es decir, impuesto a Amazon, a Netflix, a las plataformas digitales.
impuestos transitorios para los que han tenido ganancias extraordinarias. Eso es un poco complicado porque hay sectores o empresas que han vendido más, pero no necesariamente han ganado más. Pero ya el gobierno también trató de ponerlo en el presupuesto, un impuesto adicional para aquellas empresas con ganancias extraordinarias. Se está tratando de poner en Colombia. O sea que hay una combinación y el impuesto que hablamos el otro día de que Estados Unidos está liderando es un impuesto mínimo a las empresas multinacionales, que no pasen de un país a otro para pagar menos. Y eso parece que está teniendo mucha atracción en los países desarrollados. Es una idea que obviamente toma tiempo, pero si tiene todo el apoyo de la OCDE, o sea, de los 15 o 20 países más ricos, es posible que prospere. Esa es la discusión, obviamente. Yo siempre he dicho, una cosa es la jirafa que uno piensa reforma tributaria y otra el elefante que sale. En Colombia se están tratando de poner algunos de estos impuestos. Se mandó la reforma la semana pasada y hay una discusión tremenda. Hay que ver qué sale. De hecho, de todos los impuestos que yo mencioné, la mayoría se están tratando de poner impuestos a la riqueza, impuestos transitorios, aumentos al impuesto sobre la renta personal, impuesto a la economía digital, y obviamente hay una efervescencia política, hay que ver qué va a pasar en Colombia, qué aprueba el Congreso. Entonces, por ahí van los lineamientos que están dando los organismos y las discusiones que se están dando en otros países, como en Chile, que ya lo he dicho, se están sugiriendo impuestos transitorios, mayor impuesto a la renta personal y también un impuesto a los más ricos, un impuesto al patrimonio que ya también se puso en Argentina. Así que por ahí es que va la discusión a nivel regional y mundial. Es decir, algunos países muy pobres van a ser rescatados. Ya el Fondo Monetario ha perdonado deuda y el Banco Mundial de países muy pobres, creo que van 20, la mayoría en África. Pero nosotros somos un país de ingreso medio, no aplicamos generalmente. El 80% de nuestra deuda son ya bonos, tanto locales como soberanos. Así que los países van a tener que buscar la forma de movilizar, como se le llama, generar recursos para ir bajando la deuda gradualmente, obviamente. Esa es la discusión que hay. Te reitero la pregunta, Magín. ¿Tú eres partidario de que se pueda evaluar la posibilidad de esos famosos impuestos solidarios que se están discutiendo para aplicarse en República Dominicana? Bueno, yo creo que hay que tener un componente de solidaridad. Sin duda hay muchas personas que le están pasando mal por la crisis de salud y la económica. ¿Cuáles son los impuestos solidarios que se han sugerido? Se han puesto impuestos transitorios a las empresas que ganan más. El gobierno lo sugirió en su proyecto de presupuesto, o sea que el gobierno, esa es una primera señal de por dónde iría sus preferencias. Yo creo que sí que debe tener un componente de solidaridad. Ahora hay que ver bien cómo medir. Una cosa es que te subieron las ventas por la pandemia, otra es si de verdad te subieron las ganancias. Hay que ver al final cuánto se puede recaudar de eso. Pero evidentemente a los sectores que les ha ido mejor, pues tendrán que colaborar un poco. Todos tendremos que colaborar para poder pagar lo que se le ha dado a los sectores más afectados. Bueno, Magín, sobre el tema de los alcoholes adulterados. Sé que la Dirección General de Impuestos Internos, cuando estuviste, avanzó bastante en el tema y uno de los grandes expedientes que dejó en la justicia tenía que ver con alcohol que era procesado fuera de ley y que era entonces comercializado en los hoteles. ¿Hasta dónde puede avanzar la Dirección General de Impuestos Internos en el control de este tema? O las otras autoridades. Es un tema penoso, han muerto cientos de personas.
Yo mencioné el otro día que me lo preguntaron, porque a mí, bueno, me gusta investigar y de hecho fue mi hermano que me llamó la atención de un libro publicado en el año 1943, donde se refería al tema del alcohol adulterado, del clerén, de cómo se fabricaba en el país para evitar pagar impuestos en gran parte. O sea, es un tema histórico. Yo creo que la DGI sola no puede, pero puede jugar un rol importante. En el gobierno pasado había una mesa de coordinación dirigida por el ministro de la Presidencia, donde estaban distintas instituciones, estaba Proconsumidor, Aduana, Industria y Comercio, los organismos de seguridad del Estado. Nosotros dejamos en la justicia varios casos de fraudes tributarios grandes, que es un componente importante. Hay que ver qué seguimiento le ha dado esta administración. Y dejamos básicamente funcionando el sistema de trazabilidad de los alcoholes. Siempre en una transición de un gobierno a otro, pues los proyectos a veces se detienen, se desaceleran. Eso puede ayudar. He visto que las grandes firmas formales están promoviendo, porque dejamos una app lista que usted puede verificar si la botella cumple con los requerimientos, el alcohol que usted está comprando, porque ya eso estaba instalado en las principales líneas de producción. Yo creo que ese es un componente. Como todo en la vida, no hay una solución mágica, pero la trazabilidad, y veo que José Lalo está muy atento, es el uso de la tecnología. Cambiamos un sello del año 1960 y algo por el uso de la tecnología en alcoholes y cigarrillos. Hay países que ya están aplicando la trazabilidad en combustible, y hay otros que están aplicando la trazabilidad en productos agropecuarios, en cereales, por ejemplo, porque tienen muchos impuestos en algunos países. Es decir, que puede ayudar la tecnología, es algo transversal, tienen que participar diversas instituciones. Por eso es que el gobierno ayer anunció un plan integral, donde Industria y Comercio, por ejemplo, dijo que iba a hacer trazabilidad del metanol, que es el veneno casi que se está usando para hacer esas bebidas. Y la DGI, bueno, puede jugar su rol porque es la responsable del proyecto de trazabilidad que dejamos funcionando, y también el sometimiento a aquellos que cometen fraude, ya sea fraude tributario o también fraude por la falsificación o el adulteramiento de las bebidas. Y está la nueva ley de ilícitos que también se aprobó el año pasado, y creo que el gobierno anunció ayer que iba a hacer su reglamento. O sea que hay herramientas, pero es un problema complejo porque son bebidas que se hacen en patios. Claro, es un problema de seguridad más que de impuestos. Claro, hay una parte de impuestos, pero hay un tema que, bueno, la DGI nunca lo va a poder controlar. Por eso el gobierno dijo, vamos a enfrentar esto de diversas maneras, y el sometimiento a la justicia tiene que ser uno de los responsables, llegar al responsable final de quién está produciendo. Proconsumidor puede jugar un rol importante porque tiene también la facultad legal de cerrar negocios. Pero yo creo que la tecnología puede ayudar. La trazabilidad es un proyecto de tecnología de punta. Se hizo una licitación internacional con el PNUD con muchísimas innovaciones tecnológicas, y se instaló en las principales líneas de producción de las empresas, y hay una app que usted puede bajar donde usted puede verificar la autenticidad del alcohol que está comprado. Lechi. Sí, buenos días, Magín. Con el tema de la adulteración de los alcoholes, que es un problema viejísimo y, como tú mismo dices, complejo. ¿Qué idea te merece lo de legalizar, buscar una forma de legalizar las pequeñas empresas productoras de ese tipo de alcohol artesanal? Y en segundo lugar, me llama mucho la atención la diferencia en lo que es la importación y exportación de alcoholes en República Dominicana, la diferencia en dólares, en donde la importación suma unos 19 millones de dólares, mientras que la exportación apenas 11. ¿Qué hacer para revertir eso, siendo República Dominicana una potencia en la producción de alcohol, incluso buen alcohol?
Mira, las empresas que tienen que producen alcohol, sean artesanales o sean ya más grandes, tienen que registrarse. Nosotros, por ejemplo, hay cervezas artesanales en el país y nos reunimos con ellos. O sea, todo el que produce alcohol tiene que pasar un proceso regulatorio, que no solo en DGI, sino en otras instituciones, registros sanitarios, etcétera. El problema es que esto no es un alcohol artesanal, esto es veneno que se hace en fogones, en patios, y es un tema de seguridad, como dice la luz. O sea, muchas empresas artesanales hay, sobre todo recuerdo las de cerveza, porque incluso tienen una asociación que producen bajo todos los estándares de calidad y con todas las regulaciones y todos los permisos, tanto no solo de DGI en temas tributarios, sino en temas de salud. El tema es ya que esto es totalmente ilegal. Eso no se resuelve de esa manera, regularizando a las artesanales. Esto es ya fuera de la ley completamente, y lo que hay que aplicar la ley en todo el espectro de la ley de ilícitos, la ley de fraude tributario, porque también lo hacen. Está la Procuraduría de Salud, que es la que somete estos casos. Nosotros trabajamos en la mesa contra el ilícito cuando me tocó estar con el procurador de salud, o sea, el Ministerio Público. Y tengo que ver los datos, porque sí hay empresas y hay, sobre todo de las grandes, que están exportando mucho. Tengo que revisar esos datos, pero las empresas grandes están exportando. No sé si el monto son 11 millones de dólares, pero las marcas grandes de este país están posicionadas en países como Europa, las cervezas están posicionadas en las islas. Entonces me comprometo para la próxima a ver los datos y ver qué está pasando. Yo creo que es un producto, así como digamos los cigarros, el tabaco, que es casi una marca país. O sea que... Sí. Bueno, esos datos los saqué de la Dirección General de Aduana del año 19. Claro, bueno, habría que ver, pero sí, y uno se da cuenta cuando viaja que hay presencia de los productos de alcoholes, pero ¿cómo de las reconocidas revertir ese balance? ¿Cómo revertirlo, siendo nosotros una potencia? Hay que hablar con Viviana en la institución que ella dirige, que antes era el CIRD. Hay que hablar con las empresas, hay que promocionar los productos. Aquí hay una importación, por ejemplo, de cervezas importante, pero la mayoría es de consumo local. Pero yo creo que hay un nicho de mercado para el ron dominicano, fuera del país. A propósito de la cerveza, yo recuerdo cuando empezamos el programa que Juan Hernández dio unas declaraciones diciendo que la reforma que se le hizo a la cerveza en el Código Tributario, que pasaron de pagar por unidades vendidas a gradación alcohólica, le costaba al país 1.600 millones de pesos al año en el 2011. Eso es cierto. ¿Cómo se da lo de la cerveza? ¿Le conviene al Estado la cerveza light o le conviene las cervezas tradicionales que pagaban con mayor grado al código, que pagaban por unidades vendidas? ¿Cómo se da eso? Mira, originalmente los impuestos a los alcoholes empiezan a subir a partir del año 2000 con la reforma que hizo Hipólito. Y el impuesto era solo ad valorem, es decir, un porcentaje del precio. Y luego eso se cambió a una combinación. Los alcoholes tienen los dos impuestos, así como los combustibles, tienen un impuesto específico por grado alcohólico y un impuesto ad valorem. Entonces, me imagino que Juan se estaba refiriendo a que entonces surgieron bebidas light que tienen menos contenido alcohólico y por tanto pagan menos impuestos, porque si tienen menos contenido alcohólico, el gobierno recauda menos en ese sentido. Pero no paga los dos. Sí, pero hay un componente que baja, que es el componente que tiene que ver con el grado alcohólico. Eso era lo que él decía, que en el 2013 hizo una reforma al Código Tributario para bajarle el impuesto de gradación alcohólica. Y después de ahí fue que vino el boom de las cervezas light aquí. Claro, es una estrategia racional. Tú le pero bajas de ellos, no del Estado, no, porque claro. los que aprobaron eso no eran cerveceros, eran legisladores.
Claro, es de las empresas, mientras menos grado alcohólico, menos pagan por ese impuesto que varía con el grado alcohólico. Entonces, en el pacto fiscal hay que buscar un balance. Si la realidad es, y yo lo he dicho, que la carga tributaria del sector de alcoholes es muy alta, eso contribuye al fraude. Hay en algunos casos que la carga tributaria supera el 50 o 60% del precio, y yo creo que es algo que tenemos que discutir. La tendencia es que estén los dos impuestos, el ad valorem porque juega su rol y un impuesto por grado alcohólico. ¿Por qué? Porque la idea es tú penalizar la externalidad negativa que produce el alcohol. Mientras más grado alcohólico, más externalidad negativa, y por eso es que tiene un impuesto por grado alcohólico. Entonces, la lógica del impuesto, de los impuestos selectivos, es desincentivar el consumo, no incentivar el fraude tampoco. Entonces, Magín, eso es contradictorio. Lo que pasa es que esos tipos son finos, los cerveceros. Ajá. Para tú buscar el efecto de una cerveza, porque si tú no quieres alcohol, tú te bebes un jugo de limón. Entonces, para tú buscar el efecto que provoca una cerveza en tu cerebro, en vez de beberte una de 6 grados, te bebes 3 de 2 y tienes que comprar 3 cervezas. Claro, pero por eso es que se le ponen los dos tipos de impuestos. Uno por grado alcohólico y otro por ad valorem. ¿Y tú cuáles son los impuestos que tiene la cerveza aquí? ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo recuerdas? Tiene de memoria no, pero tiene dos impuestos, todos los alcoholes. Un impuesto ad valorem y un impuesto por grado alcohólico. Entonces, se puede bajar el grado alcohólico, pero por el ad valorem siguen pagando. Esa es la lógica de tener los dos impuestos. Okay. Ahora, sí, la carga tributaria del alcohol es alta, y eso es algo que tal vez está influyendo mucho en el fraude que hay y en este problema también hasta de salud que hay, y en el pacto fiscal es uno de los temas que se puede discutir. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Magín Díaz. Excelente, Magín. Muchas gracias. Excelente. Gracias a ustedes.